Bien, buenas tardes. Les presento a Jules Dumont d'Urville. Él es oficial naval francés y recolector botánico, que nació en 1790 en el norte de Francia, en Normandía, y murió en 1842 en París. En plena era de las exploraciones científicas, el oficial naval Dumont d'Urville, al mando de las corbetas Astrolabe y Célé, encabezó una expedición oficial comisionada por el rey Luis Felipe de Francia para llevar a cabo una serie de investigaciones en el Polo Sur y Oceanía. La travesía incluyó una breve estadía en el Estrecho de Magallanes, donde los europeos sostuvieron un encuentro con la etnia Aonikenk, los míticos gigantes patagones. El diario de viaje del capitán y las ilustraciones que lo acompañan describen en detalle las características culturales de los aborígenes de la Patagonia, aportando un invaluable material para el estudio antropológico y etnográfico de estos pueblos. Entre los años 1837 y 1840, una expedición científica francesa integrada por más de 200 hombres al mando de Jules Dumont d'Urville dio la vuelta al globo a bordo de las corbetas L'Astrolabe y la Célé. El viaje, efectuado por orden directa del rey Luis Felipe, tenía dos objetivos principales: explorar el Polo Sur y Oceanía, regiones que el Estado francés consideraba de alto interés científico, pero también político, estratégico y comercial. En su ruta hacia el continente antártico, la misión se detuvo por varios días en el Estrecho de Magallanes. Allí se aprovisionaron de agua y madera, hicieron mediciones, recolectaron muestras botánicas y sostuvieron un encuentro con aborígenes patagones, la hoy desaparecida etnia Aonikenk, en las cercanías de Puerto Pequet. Fueron 5 días de convivencia amistosa, durante los cuales los expedicionarios pudieron conocer el modo de vida, costumbres y cosmovisión de este pueblo, que había adquirido ribetes míticos desde su primer contacto con los europeos en el siglo XVI. El relato del periplo y los resultados de los trabajos científicos realizados quedaron registrados en la obra Viaje al Polo Sur y a Oceanía en las corbetas L'Astrolabe y la Célé, ejecutado por orden del rey durante los años 1837, 38, 39 y 40, bajo el mando del señor Jules Dumont d'Urville, capitán de navío, y esta obra fue publicada en París entre los años 1841 y 1856. Bueno, ahí está el título de la relación del viaje. Hay que decir que un ejemplar de esta obra se encuentra en el museo, en la biblioteca del Museo Regional de Magallanes. Aquí podemos ver la carátula del Atlas Ilustrado, que fue publicado un poco después, en 1846, y que también se encuentra en el museo. Entonces, antecedentes de la expedición. La partida estaba prevista desde el puerto de Tolón en septiembre de 1837, y de ahí se iban a dirigir hacia el mar de Weddell en el océano Antártico. Luego de esto harían una estadía en el Estrecho de Magallanes para dirigirse luego hacia el norte, haciendo una parada en Chiloé y en Valparaíso. Desde allí enfilarían hacia el Pacífico suroeste, a las islas de Oceanía, y luego retornarían a Europa. Dumont d'Urville era el jefe de la misión y capitán de la Astrolabe. Contaba con vasta experiencia en materia de exploraciones científicas. Había participado anteriormente en 3 travesías de esta índole y publicado sus resultados en numerosos artículos, trabajos de descripción botánica y relaciones de viajes. La última de sus publicaciones fue Viaje al Polo Sur y Oceanía, que se editó casi totalmente de manera póstuma. d'Urville alcanzó a ver impreso solamente el primer volumen de los 24 que la completarían, antes de fallecer en 1842. Los trabajos científicos fueron dirigidos por Honoré Jacquinot, capitán de navío y comandante de la Célé, y abarcaron distintas disciplinas: zoología, botánica, antropología, geología, mineralogía, geografía, física e hidrografía.
Además, como era costumbre de la época, la expedición incluyó a dibujantes y artistas para que hicieran el registro visual de la travesía. Los responsables de estas tareas fueron Ernest Goupil, dibujante que viajaba a bordo de la Célé, y Louis Le Breton, médico y pintor especializado en marinas, parte del contingente de la Astrolabe. En conjunto produjeron material gráfico suficiente para completar las páginas de 6 atlas ilustrados que circularon junto con la publicación. Bueno, aquí se puede ver en la carátula escenas de los distintos lugares por donde estuvieron. Abajo hay escenas de la Antártica, por ahí están los Aoniken y hay otros detalles que son de lugares más cálidos. Ya, el plan de campaña tenía como principales objetivos el arribo al polo magnético y el reconocimiento del inexplorado polo sur, el estudio de los mares antárticos y el posicionamiento del Estado francés en este continente. D'Urville debía culminar además trabajos científicos iniciados anteriormente por él mismo y otros navegantes en Oceanía. Sin embargo, el interés no se restringía exclusivamente al progreso de la hidrografía, de las ciencias naturales y de las otras ramas del saber. También incluía pretensiones comerciales. Contexto de la expedición. La travesía del comandante D'Urville se enmarca en una Francia que, tras ser derrotada en las guerras napoleónicas, buscaba reanudar su ambición expansionista. Luego de la restauración monárquica, los reinados de Carlos X y especialmente de Luis Felipe de Orleans procuraron fortalecer su influencia y poderío en el mundo mediante la incorporación de nuevas colonias en distintas regiones del globo. Uno de los puntos geográficos que mayor interés despertó en Francia fue el continente antártico, por su riqueza de recursos naturales disponibles para la caza, principalmente focas y ballenas, y por la posibilidad de extender la presencia del Estado francés al polo austral. Otra de las ambiciones galas fue la incorporación de nuevos asentamientos en el Pacífico Sur, como las islas polinésicas. Pero junto con la expansión territorial, el control de vías estratégicas y el desarrollo del comercio ultramarino, el adelanto de la ciencia y la técnica fue otro ámbito en el que las grandes potencias se jugaron su primacía. Bajo el influjo del pensamiento ilustrado, desde el último tercio del siglo XVIII, se multiplicaron los viajes a lo largo y ancho del globo dedicados a realizar investigaciones de diversa índole, comprendiendo estudios en materias de geografía, cartografía, flora, fauna, antropología, meteorología, astronomía, hidrología, medicina, etc. Con ello se inició la denominada era de las exploraciones científicas, que sucedió a la de los descubrimientos geográficos y se extendió hasta comienzos del siglo XX. Entre los viajes exploratorios de circunnavegación que se llevaron adelante en esta época, Francia tomó un especial protagonismo. El primero de ellos fue comandado en 1766 por Louis-Antoine de Bougainville, quien efectuó una gran cantidad de estudios geográficos y científicos de las regiones visitadas. En 1785, el conde de la Pérouse encabezó una segunda expedición naval francesa alrededor del globo, acompañado de astrónomos, hidrógrafos y botánicos. Medio siglo después, Dumont d'Urville repetiría la hazaña de sus predecesores. Entonces, ahora nos vamos a abocar al paso por el Estrecho de Magallanes. Entonces, el segmento de la relación del viaje en el que nos detendremos ahora forma parte del primer tomo de la obra general, dedicado a narrar la historia de la travesía. La bitácora redactada por el propio Dumont d'Urville se complementa con el conjunto de observaciones realizadas por distintos miembros de la tripulación, tanto acerca de la geografía de estos territorios como de sus habitantes aborígenes. Específicamente, bueno, los de tal a tal capítulo y los expedicionarios permanecieron 3 semanas en el Estrecho de Magallanes y la Patagonia. Esto fue desde el 12 de diciembre de 1837 al 8 de enero de 1838.
Bueno, hay que decir que la visita a Magallanes estaba prevista después de la pasada por la Antártica, pero Dumont d'Urville decidió mejor esperar al derretimiento de los hielos para que fuera más fácil después la navegación hacia el sur. Entonces, ahí tenemos dos imágenes, o sea, las dos embarcaciones, la Astrolabe y la Célé. Entonces, las corbetas venían navegando por el Océano Atlántico y ingresaron al estrecho a través de la desembocadura oriental por el Cabo Vírgenes. Y allí fue donde empezaron a hacer los trabajos hidrográficos que se referían en el fondo, la comparación de todas las mediciones que habían sido hechas antes por el capitán Philip Parker King. Entonces, bueno, ingresaron por ahí y recalaron en Puerto del Hambre, porque era un lugar seguro, qué sé yo. Y ahí, bueno, se aprovisionaron de agua, madera y todo eso. Aquí instalaron la carpa con los instrumentos necesarios para las diversas tareas de la física, de la meteorología, de las mareas, de la historia natural, etcétera, que procuraban ejecutar. Durante la estadía en este sector calcularon ángulos horarios, realizaron el trazado de las costas y elaboraron los planos del puerto donde Pedro Sarmiento de Gamboa habría fundado en 1584 el fuerte Rey Don Felipe, que es el primer asentamiento español en la Patagonia. Además de esto, hicieron todo un recorrido en el río Sedger, que es el río San Juan. De todas las labores que llevó adelante la misión durante la primera visita a este sector del estrecho, la más fructífera fue precisamente la de los naturalistas, porque pudieron recolectar y documentar un sinnúmero de especies botánicas que eran completamente desconocidas en los museos de Francia. Mientras oficiales y científicos efectuaban mediciones y comparaban datos, los dos dibujantes de la comitiva registraban los paisajes y especímenes naturales observados, con imágenes de gran realismo, y a tal punto que se conservan hasta hoy como las imágenes clásicas de la representación de la naturaleza de este sector del estrecho. Permanecieron unos días aquí en Puerto del Hambre, recorrieron todo, subieron al Monte Tarn, hicieron mucho recorrido, y hasta ese momento ellos ya iban partiendo y estaban un poco decepcionados porque no habían encontrado a los patagones. Solamente encontraron restos de comida, de canastillos, y dedujeron que ellos solamente venían en una temporada hasta este sector y que igual era difícil que se instalaran ahí porque era muy frondosa la vegetación, era muy difícil instalar los toldos y todo eso. Así que decidieron que se iban a ir hacia el sur y iban a salir por el mismo lado que habían entrado. Y fue ahí en que se encontraron con un campamento de patagones cerca de Puerto Pequet. Entonces tuvieron un encuentro con los patagones, el cual duró 5 días y proporcionó un cúmulo de información pormenorizada respecto de su conformación física, su vestimenta, vivienda, alimentación, organización social y relación con los foráneos, lo cual, como ya mencionamos, serviría de base para una serie de estudios etnográficos realizados posteriormente acerca de este pueblo. Los nativos se mostraron hospitalarios y acogedores con los visitantes, y el jefe de la tribu aceptó a ponerse su atuendo de combate para ser retratado. Y ahí aparece, era una especie de bata hecha de piel de vaca, que estaba muy bien cocida, muy fuertemente cocida, y que ellos dicen que podía parar algunos golpes, los más leves los podía parar. Y tenía un sombrero con unas cofias de cobre y una pluma de avestruz. En el retrato de mujer indígena
se aprecian los diseños que los Saoniken acostumbraban con que se decoraban los rostros. Esto era a base de grasa de guanaco y de grasa y médula de guanaco, y que lo mezclaban con carbón y con pigmentos. Y a veces era, así como lo muestra la figura, en rojo y en negro, y otras veces llegaba hasta el mentón. Y en el caso de los hombres también era los brazos, el torso y las piernas, y tenía razones ceremoniales, rituales, pero también para protegerse del viento y del aire. Los exploradores pudieron observar directamente el armado de los toldos, lo cual era una tarea que hacían las mujeres. Y dice que no tardaron más de media hora en estar concluido. Y primero eligieron un sitio al abrigo de los vientos y elevaron cada toldo con estacas clavadas al suelo y formaron una especie de choza cubierta por pieles muy bien cosidas y superpuestas de manera circular. Y en total hicieron una veintena de toldos ordenados en 2 filas. Entonces, fueron 5 días que permanecieron aquí en Pequet, y el 8 de enero de 1838 las embarcaciones emprendieron el zarpe, poniendo término con ello a las exploraciones realizadas en el estrecho de Magallanes, mientras los patagones por su lado desarmaban sus toldos y partían a caballo en bandas hacia el puerto Oasi, su parada habitual. Y las corbetas se dirigieron hacia el este para tomar rumbo hacia los hielos antárticos del Polo Sur. Eso sería.